Sin ¿no? duda, estamos ante una coyuntura excepcional, ¿ah? Donde los Hay, factores de crisis afloran con una fortaleza realmente impresionante. hay quienes señalan, Ángel, que la revelación del Departamento de Estado de los 29 millones de Odebrecht es algo así como equivalente al Vladivideo de Montesinos. ¿Puede ser tanto? Puede ser, claro que sí, porque es un enorme remesón en una estructura donde no se sabía, no había elementos de juicio para juzgar actos de corrupción con la profundidad y certeza que en su tiempo el Vladivideo tuvo. Nosotros en esos años podíamos sospechar, decir, denunciar que Montesinos manejaba una red corrupta, pero no había la evidencia. ¿Y qué evidencia mejor que la contundencia de una imagen donde él entregaba dinero a otro, en este caso a un congresista, ¿no? ¿Te das cuenta? Yo creo que ahora, en la medida que aparezcan nombres y se determine la mecánica, cómo Odebrecht manejaba las inversiones en el Perú, en complicidad con muchos funcionarios, políticos, abogados, medios de comunicación también, porque aquí el manejo es alto, no solamente son los políticos. Yo creo que hay mucho funcionario, hay mucho ingeniero, hay mucho técnico, ¿no?, que está comprometido también en estas cosas, ¿no? Y toca directamente al sector empresarial, ¿no? El sector que por primera vez quizás está sintiendo un remesón muy fuerte, ¿no? Porque incluso en el tema de Vladivideo, un poco que este sector empresarial se puso de un costado y no ha sido tocado. Claro, porque afectaba fuerte, a un gobierno. Y claro. O sea, lo que los Vladivideos decían era un estilo de gobernar. Perverso, terrible, como todos conocemos, pero era un estilo que se circunscribía al ámbito del gobierno. La caída del gobierno, el enjuiciamiento de los responsables, la detención de Vladimiro Montesinos aparentemente aplacó esto. Y ahí quedó. En cambio, esta onda tiene unas repercusiones múltiples. Es un terremoto que se produce sin un centro específico, sino creo que agarra distintos niveles de la capa tectónica de este espacio que es la política nacional y la afecta de múltiples formas. Ahora, hay un tema que, sin lugar a duda, tú lo acabas de anotar, ¿no? Estos hechos atacan casi de manera transversal clase política, clase empresarial. Periodismo. Claro. Técnicos, funcionarios. Entonces, ahí el problema es abogados, y hasta diría centros de cultura, porque Odebrecht era una empresa que no tenía responsabilidad social. O sea que tú tenías que publicar un libro, impulsar una ópera, una exposición de pinturas, contaba con los recursos de Odebrecht. O gastronomía. Incluso, sí. Claro, sí. Entonces, mi pregunta es ahí, en esta etapa lo que se teme es lo selectivo que se puede decir, o sea, cómo se administra la información, ¿no? Y estamos viendo que se está administrando la información así de una manera, haciendo un equilibrio que probablemente nos haga temer que no vamos a conocer la realidad de ciencia cierta. Sí, yo creo que sí. Mira, yo por ejemplo, quiero contarles una anécdota. Vengo de un programa en Radio Exitosa, lo que yo sé con toda claridad. Con Rosana Cueva, que me parece excelente, pero en realidad un formato equivocado, porque tuve que discutir con una señorita de un colectivo que se llama Habla Castañeda. Entonces, en lugar de hablar de la magnitud del problema como debiera ser, cada uno de su punto de vista, por cierto, esta señorita ensayaba una defensa de Villarán en lo que había, ¿no?, tratando de responsabilidad a Castañeda de todo lo que está pasando. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la actitud de Castañeda en torno a este tema, cuidado, para que quede claro, pero yo sentía que estaba peleando con una suerte de fantasma que se esforzaba para decir, sí, pues como aquí todos son corruptos, este contrato que se firmó en esta época debe ser analizado, por cierto, pero no se olviden de aquí que Castañeda ha hecho tal cosa. Entonces, es lo que le decía, o sea, ¿cuál es la defensa? Es echarle la culpa al otro. Igual puede suceder con los compañeros que sacan y responsabilizan a Toledo puede decirles PPK y compañía. Entonces, este es el gran monetón. No, hoy antes el culpable. O sea, y se das cuenta, aquí las culpas como son, claro, van a ser compartidas en la medida que la corrupción fue muy amplia, muy y lo vasta, que señalamos es que en realidad hay un hecho neurálgico, ¿no?, que va a tener como fuente de información privilegiada, diríamos, que es la declaración de Jorge Barata.
el funcionario que ha manejado casi por 30 años Odebrecht aquí en el Perú y también ha tenido encargos a nivel de Latinoamérica. Pero por supuesto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si a Jorge Barata se le ocurre ser un poco selectivo en el señalamiento de responsabilidades? Bueno, pues, ¿Hasta dónde? Y la pregunta que nosotros hacíamos es, ¿hasta dónde nuestras autoridades peruanas van a tener la capacidad de ir más allá, más al fondo de lo que sencillamente un testigo esencial y clave como Jorge Barata diga? Yo creo que ese peligro existe, hay que decirlo. Inclusive en la época de los blaiveos también sabemos de alguna gente que supo eludir. Claro. Algún medio de comunicación, que estoy pensando, tenía responsabilidad y al final no se dijo nada sobre él, a pesar que había mucha información de que había ido varias veces a la salita del zinc, ¿correcto? Claro. Entonces, esto puede pasar ahora con toda claridad y creo que el único paliativo para corregir esto es la labor independiente de la prensa, aquella que no se casa con nadie, que está más allá de los intereses particulares y que pueda entonces detectar cuando la investigación empieza a sesgarse, empieza a atacar a unos y a ocultar a otros. En términos así diríamos de análisis de Ángel, diríamos que los poderes fácticos que han operado en la época de Vladimiro Montesinos no han sido tocados y han seguido operando, ¿no? Durante toda esta etapa. Porque claro. Vemos casi que casi es una continuidad desde el punto de vista del sector privado sí. que está metido ahora en estos temas. Claro, porque mira tú, Vladimiro Montesinos actuaba así porque había un corpus de entidades, funcionarios e intereses que respondían a ese estilo. O sea, los que iban a la salita del zinc eran a recabar favores, a conseguir contratos, a recibir una exoneración, una prebenda a cambio de un estipendio, eran aquellos que finalmente se beneficiaban. Yo creo que la investigación de ese entonces logró cortar y afectar ese estilo gubernamental, pero los beneficiarios de esa actuación en muchos casos pasaron piola, ¿no? Y están ahí y ahora los vemos nuevamente acá. Y vamos a ver hasta qué punto estos temas que han explosionado en el país son capaces de tocarlos, porque en realidad llama poderosamente la atención y siempre nosotros hemos tenido aquí de las regiones, siempre nos hablan, nos preguntan por qué esta lentitud en las investigaciones, ¿no? O sea, pasó un año desde el encargo que ha tenido esta comisión Lavallato y no se avanzó absolutamente casi nada. Claro, ahora la investigación tiene que ser llevada... Entonces, esos temas de explicación que quizás falta, pero que está generando una exasperación en la opinión pública, ¿no? Claro, yo creo que eso es lo que puede pasar, o sea, la sensación de que esto no camina, pero hay que entender de que esta es una investigación que tiene como epicentro no al Parlamento, no a la policía, ni siquiera al Poder Judicial en esta etapa, sino al Ministerio Público. Constitucionalmente hablando, es el órgano encargado de llevar a cabo la investigación correspondiente y después se va a juzgar y todo lo demás. El Parlamento acompaña. El Parlamento cuando ya la cosa está judicializada, cuando ya está en manos de las entidades competentes, es un rol de acompañamiento, cuando no de perturbación. Ahora, es importante que exista porque le da la publicidad complementaria para evitar justamente que se diga que entre 2:30 p.m. se lleguen a acuerdos de espaldas al país. Entonces, ahí la labor del Parlamento, que sacando a luz los problemas importantes, marcando las pautas, expresando, mira tú, los temores que en esta mesa nosotros estamos aquí, tú estás señalando con toda claridad, ahí pueden visualizarse y advertirse. Ese es el rol del Parlamento. El Parlamento no va a aportar grandes cosas, política, pues. No va a aportar grandes cosas, no va a aportar grandes pruebas, no va a llegar a determinar, pero sí va a advertir, por ejemplo, si es que el Ministerio Público se desvíe de su camino, si es que se llegan a componendas extrañas, si es que por un dinero ya yo no digo nada y digo otro, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que debe garantizar el Parlamento en lo fundamental. Por eso es importante el Parlamento, a pesar que había algunos abogados respetables que decían que el Parlamento no debería intervenir en esta etapa. Yo creo que sí debe intervenir porque le da la publicidad que de otro lado nosotros no podríamos enterarnos. Esa argumentación de que no intervenga el Congreso más era una posición de parte, ¿no? O sea, casi de aquellos de abogados que han tenido defensa de intereses brasileños en el Perú. O que están teniendo todavía, ¿no? O que deben tener. Entonces, claro, que el Parlamento no se meta, porque el Parlamento está devaluado efectivamente, pero el Parlamento te permite, por ejemplo, que tú puedas decir esto y tengamos un eco en la opinión pública y entonces ahí alertar
Lo que evidentemente entre 4 paredes en el gabinete del fiscal puede enjuagarse de otra manera. Ahora, le digo una cosa, lo que quizás genera un poco de preocupación es el ruido, como dicen, o sea, de pronto necesitaría que se haga una cierta gradualidad en cuanto a las intervenciones políticas que hay en este caso, porque hemos empezado a escuchar ya en algunas intervenciones de algunos congresistas. Bueno, yo le escuchaba al congresista Víctor Andrés García Belaunde en una entrevista con Milagros Leiva hace un par de días, señalar de frente así, ¿no? O sea, toda proinversión era un nido de ratas. O sea, oye, Sí, tampoco puedes ir no, a eso, ¿no? pero mira, no solamente... Pueden haber 4 o 5 funcionarios. Pero perdóname, pero ese es un estilo que no solamente revela exageración, un entusiasmo mal entendido, sino también es una táctica perversa de que quienes quieren ocultar las cosas y las responsabilidades específicas. Porque ahí mira, cuando yo digo todos son ladrones, ¿qué estoy diciendo? O sea, nadie es ladrón. Ahí está. Ajá. Esa es la lectura. O sea, entonces, aquellos que se colocan a la cabeza de que quieren matar a todos son aquellos que están ocultando algo. Claro. Quienes, la política se leen entre líneas. Y así por eso es. que se ha llamado la atención. Por ejemplo, da esa declaración y después cuando lo preguntan de Nadine Heredia, dice, pero la resolución queda al Poder Judicial, pues sí, pues no. Eso está bien, no hay que juzgarlo. O sea, ¿qué tanto la Administración de Justicia, en el caso particular del Ministerio Público, pueden, digamos, hacer una investigación que permita dar exactamente con los responsables? Y cuando yo te planteé hace unos instantes el tema de cómo se administra la información, cómo se administran algunos elementos que se están manejando en estos momentos en los casos de presunta corrupción o de corrupción ya, como la preocupación es, en esta situación, ¿tú crees que puedan ser responsabilizados los auténticamente responsables o es que también pueden jalar a gente que de estado de pasada por ahí, como bien Carlos lo explicaba, no se puede mencionar a un conjunto de instituciones, todos son corruptos, ¿no? Sí, pero no, claro, yo creo que, mira, uno tiene que partir de la esperanza. El punto de partida debe ser que yo voy a llegar a la verdad y castigar a los culpables y no caer en esa desviación que tú señalas con toda claridad. Y la respuesta frente hacia el Poder Judicial, el Ministerio Público están en esas condiciones, me remito a lo que dijo el defensor del pueblo, que se va a poner a prueba nuestra capacidad jurisdiccional como país y como investigación del Ministerio, de la Fiscalía, para poder llegar a estas conclusiones o no. Hacemos votos que sí. Repito, es una investigación que básicamente es fiscal, es básicamente a cargo de los fiscales encargados de llevar a cabo, y es en sus manos donde va a estar jugándose el destino del Perú de los próximos años. Lo que también está a la vista, Ángel, es que esta forma de manejar las cosas en el Estado y en el sector privado ahora, porque antes se decía, bueno, que quítenle la cosa del Estado para el sector privado porque ahí ya se maneja con transparencia y los riesgos son... todo lo contrario. Entonces estamos viendo que ahí el privado lo único que ha hecho es colgarse la teta del Estado y sacarle lo que ha podido bajo otro sistema. Pero por supuesto. Entonces aquí la cosa de lo que encontramos, esta es una cosa sistémica. O sea, no hemos arreglado el tema después del Vladivideo, ¿no? Después de descubrir toda la corrupción en el gobierno de Fujimori y Montesinos. O sea, se tenía la esperanza, pero vemos a la luz de los hechos que no se hizo prácticamente nada. Se ha mantenido el mismo sistema, no se ha desmontado nada. Entonces, de cara a los próximos años, ¿qué lección deberíamos traer de aquí? ¿Qué cosa podríamos hacer aquí para desmontar de una vez por todas? Nosotros tenemos... Este sistema no sigue imperando en el país. Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para poder producir ese giro que tú estás demandando. O sea, finalmente los seres humanos somos personas que aprendemos en base a los errores y esperemos siempre que haya gente mejores que nosotros, los que cumplimos una actuación en una época determinada, que nos superen, nos corrijan o nos recusen si fuera el caso. Y yo creo, como tú, de que efectivamente de la época del montesinismo, que fue emblemática, se dejaron supérsite un conjunto de cosas que ahora otra vez vuelven con fuerza. Y hago votos para que en esta oportunidad esta investigación, cuando en sentido amplio, donde está el Ministerio Público, el Parlamento, pero también está la prensa, están también los sectores independientes del país, la ciudadanía,
puedan tener un grado de participación que justamente apunten a la cabeza, pongan el dedo en la llaga y no se equivoquen yéndose por caminos extraviados secundarios. Pero eso me parece fundamental. ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer otra vez si tenemos la oportunidad, y como ya aprendimos del error pasado, en este caso de la época del monteísmo, donde la cosa quedó a medias, donde la cirugía fue parcial, creo que ahora podemos sí exigir, demandar y preocuparnos del comienzo por los resultados finales de este medio, para que no quede en la mitad del camino, no agarre a las personas secundarias y no suceda como, por ejemplo, esto que ha dicho el ministro, han capturado 50, a todos los ponen en prisión. Ustedes que han estado en mítines como nosotros, sabemos que los que agarran en los mítines no son nunca los dirigentes, son aquel gordito, como decía antes, que no puede correr, lo agarran. Al que pasaba por ahí. Agarran al más Lorna, ¿no? Al más Lorna, pues. Entonces, mucho cuidado. Entonces, pero ya, vamos a sancionar porque son 50 responsables. Mucho cuidado con eso. Está agarrando Pokémon, porque entonces los peces gordos están asaltando a la vuelta de la tienda en la Rambla. Así es. Y mira, ellos no manejan eso, ¿te das cuenta? No la manejan. Y aquí la prensa tiene que decir esto que estamos aquí señalando, porque te viene la policía actúa y ahora sí vamos a meter preso a 50 personas. ¿Cuántos de esos son ciudadanos que pasaban por ahí o gente que participaba en la protesta, pero sin ningún otro compromiso que ese, ¿no? Agarran 50 revoltosos por ahí, que además están diciendo algo o están reclamando algo justo, además, por su derecho. Pero por supuesto. Entonces, en eso sí no se le puede quitar, ¿no? Pero claro. Pero esos 50 los toman, ahora sí vamos a imponer la norma, la ley. Y acaban de liberar a otros 50 que han paralizado el proyecto Conga, que bloquearon carreteras, que generaron disturbios, que han atentado contra la propiedad pública y privada, y ya están libres. El ministro del Interior tiene una declaración contradictoria. Por un lado dice, sí, la mano es fuerte, pero ese viaje es inviable, claro, desde el punto de vista legal. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, por eso, ese es el contrasentido. Es el contrasentido, efectivamente. Ahora, mucho cuidado con eso, hay que ser alerta para no caer en esa desviación. El otro tema aquí, Ángel, es que esto también va a obligar a una recomposición de lo que se ha venido llamando, en todo caso, la sociedad civil. O sea, las instituciones que supuestamente representan a la sociedad civil. Hemos visto la actuación de los representantes de un sector de la sociedad civil, de la indignación, por ejemplo, en la campaña electoral, contra el jurado, después por quítame esta paja contra el fujimorismo, los colectivos y todo. Eso sí era una maravilla, y hemos visto columnas diciendo ahora sí, el Diario de la República y todo, Canal Ende y todos los medios, diciendo que qué bien, ¿no? Los jóvenes están saliendo a la calle. ¿Dónde están los jóvenes ahora? No, están tratando de justificar y ocultar los crímenes de la época Villarán porque era de izquierda. ¡Qué suerte! O sea, aquí hay una concepción donde ciertas personas que adoptan la ideología progresista de género, perdón, una ideología progresista de cambio y transformación de izquierda, son incólumes frente a la inmoralidad y por el contrario se visten con un manto moralizante y juzgan a todos los demás. Y se olvidan que la fuente de esta corrupción gigantesca en América Latina la marcó un gobierno de izquierda, un partido de izquierda, personajes como Lula y la señora Dilma Rousseff, que impulsaban estas empresas para tener un control económico de la región. De izquierda y eso no se quiere decir. Que arropó sistemáticamente a algunos regímenes de aquí, del 2000 para acá, no estamos hablando de años atrás. Entonces, por ejemplo, ahora queda claro, pues, cuál era el leitmotiv, por decir que se dice, de las movilizaciones y la gritería que había, ¿no?, por determinados temas. ¿Quién financiaba eso? O sea, ¿de dónde salía ese financiamiento? ¿De dónde salía esa movilización? Cuando nosotros nos preguntamos, nosotros hemos tenido experiencia en promover muchos proyectos de inversión, y lo hemos hecho desde nuestra posición, pues, de servicio, desde el servicio público, ¿no? A nadie se le ocurrió, pues, que detrás de eso habían unos sinvergüenzas que estaban negociando y haciéndose y llenando sus bolsillos de la manera más miserable. Pero las obras estaban ahí y ahí se avanzó, ¿no?
Y yo iba a esto, y cuando nos preguntaban, oye, ¿cómo hacían la movilización? Bueno, porque necesitamos, hubiésemos hecho más movilizaciones quizás en su momento para respaldar ciertos proyectos de inversión, para manejarlos de manera transparente y todo, si es que habría más recursos. Siempre es el problema de recursos. Entonces, cuando me veo estas movilizaciones aquí que hay, fuertes, ahí 50.000 personas concentradas con sus pancartas y todo, entonces yo no dejo de pensar quién está financiando esto. Y ahora ya sabemos más o menos cuál es el origen de esa financiación y de dónde viene. Pero mira, la cosa es mucho más clara, hay que decirlo con toda claridad. Habría que hacer una investigación periodística y jugar con las fechas. Cuando el jurado de elecciones decreta que se lleva a cabo la revocatoria, la fecha de la revocatoria, y estos contratos con peajes como el de Puente Piedra, totalmente leoninos y abusivos contra la población, que se firman además sin revisar. Eso lo dijo el regidor que luego fue teniente alcalde de Villarán, que él había votado pero no había leído las cláusulas, ¿ya? 2, que este es un contrato que además desconoce un principio elemental de todo peaje, que tiene que haber vías alternas para que funcione un peaje. 3, que no se hizo con licitaciones ni concursos, sino fue una iniciativa de Odebrecht, que la señora Villarán, en un acto de liberalismo económico a ultranza que no lo hacía ni la escuela de Chicago, ¿no? Le entregó el 100% de los peajes a Odebrecht por 30 años a cambio de un paquete de obras. Y le dio 10 años más a OAS para y le dio 10 años más a OAS, 25% más del contrato. Pero mira tú, se supone que los contratos de concesión es el inversionista privado mete plata, hace una inversión a favor de la obra pública, el servicio público, y después en el tiempo recupera. Esa es la secuencia. Aquí no, pero lo que recibió OAS el 10 de febrero del año 13 fueron peajes que rendían más de 300, 400 millones de soles anuales, sin que hiciera en ese momento una sola obra. Han pasado 3, 4 años, ellos han administrado esos peajes y solamente han hecho algunas pequeñas obras que no pasan de los 100 millones de soles. Mira tú esta proporción. O sea, qué bonita concesión es esa en la cual, ¿dónde está la inversión privada? ¿Le has entregado una caja de cuánto, Ángel? De más de 300 millones de soles. De 300 millones, ¿no? Y los otros han ido explotando esa caja. Claro, y con eso van al banco, piden un préstamo, entonces no meten un centavo. Nada. Pues. No meten un centavo. Esta es una barbaridad. La plata del punto de vista de la filosofía de las concesiones, es la negación de la misma. Y sin embargo, eso se lo vieran y bien, gracias, no dicen nada. Recién está saliendo a luz. Yo espero que la prensa vaya a fondo, el Congreso vaya a fondo, la Fiscalía vaya a fondo y determine estas responsabilidades. Y luego, ¿quién le paga a Fabria esa campaña millonaria que tuvo la señora con equipos brasileños que llegaron del primer nivel, con Fabria a la cabeza, y el comercio con Graña y Montero, que por esas mismas fechas recibe como concesiones la Javier Prado, que luego meses después se la tira abajo? Pero el Consejo Municipal de Villarán le entregó a Graña y Montero la concesión para que haga una vía contra un peaje sobre la vía Javier Prado hasta el aeropuerto, y le entrega también a Graña y Montero otro proyecto para que continúe la vía expresa hasta el sur. A Graña y Montero, casi sin concurso, sin nada, la gran socia de Odebrecht. Y por supuesto el comercio después se olvida de las ideologías de izquierda y defiende a muerte a Villarán porque la considera una alcaldesa de primera, ¿no? Claro. Y denosta a la población que ejercía el derecho democrático de la revocatoria, porque estaba así establecido en la Constitución. Lo interesante sería preguntarle a la señora Anel Townsend, que ahora... la señora Anel Townsend debe responder, ella salió a defender al asunto. Que dijo, bueno, en su momento diremos de dónde se financió esta campaña. A ver, y la OMPE en ese momento... ¿Dónde estaba la OMPE que no exigió? ¿De dónde? A ver, se supone que la gente de izquierda no tiene mucha plata. Esa campaña millonaria en contra de la revocatoria, con Fabra a la cabeza, que todo el mundo sabe que no es barato, ¿quién la financió?
Y dime tú si no hay y si tú juegas las fechas vas a ver que este contrato de Puente Piedra, del peaje, está vinculado íntimamente a la revocatoria. Y ella dijo, pero yo me acuerdo como si fuera ayer, que en el discurso cuando ella presentó dijo, los que quieren revocarme no quieren que hagamos obras como esta. Y presentó como ejemplo el modelo Odebrecht de manejar los peajes. Y aquí Fabre sí es clave. Fabre era una persona muy locuaz a través de las redes, se reunía mucho con la prensa en Lima, todo, y ahora prácticamente está en el anonimato. Incluso cuando él vivía en el extranjero, en Brasil, siempre tenía contactos permanentemente con gente acá en el Perú. Ahora prácticamente no figura, ¿no? Ya están desmantelados los temas, o sea que ahí ya no hay vuelta a quedar, esa la cosa está clarísima, ¿no? Está clarísima. Entonces aquí hay una desesperación, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A quién le tiramos esta papa caliente? Bueno, y hablando de Odebrecht, hablando de Fabre también no financia o no apoya la campaña de Humala. Por supuesto. Y Humala, ¿y quién financiaba eso? ¿No estaba ahí el complejo brasileño que después se resarce? Carlos Tapia lo dijo con todo su letración de 30. ¿Te acuerdas, Ángel? Claro. Cuando dijo que aquí había un consorcio de empresas brasileñas que han hecho una especie de un fondo que lo manejaba Odebrecht, pero que todos aportaban allí, ¿no? Y que y eso servía para financiar campañas, no solamente en el Perú, sino en diversos países de Latinoamérica y en otras partes, para financiar las campañas presidenciales, regionales, municipales. O sea que la corrupción ponía presidentes, lo puso a Humala. Por supuesto, el tonto útil al final pues le tenía que resarcir está clarísimo. Por eso Daniel Figalo decía, pues, oye, ¿por qué te metes con esto que pone y saca presidentes? Ahí está, claro. Ese era el subconsciente, o sea, ahí estaba puesto el tema. Entonces, las fichas empiezan a ubicarse en sus casilleros correspondientes en este rompecabezas, ¿no? Entonces, ahí lo vemos. Entonces, y Carlos Tapia, yo recuerdo muy bien que dijo, y esto viene del Partido de los Trabajadores, eso está administrado allí, y todavía era plata, entre comillas, limpia, porque venía de la izquierda, venía de una fuente izquierdista. ¿Qué cosa le dijeron? ¿Traidor? Claro, lo votaron. Lo votaron a Tapia, tienes razón. Lo votaron, entonces mira tú, hay que analizar entonces el rol de esa campaña, el dinero que pone el grupo brasileño, ¿no? La labor de Fabre, que no es gratuita, ¿no? Y cómo después Humala va a ser un servil de los intereses a los cuales habían ayudado a que sea presidente. Es decir, la gestión de la señora Villarán ha sido una fábrica de peajes, ¿no? No, claro, ese fue el ensayo primero y luego el remate fue la campaña de Humala y el gobierno de Humala, donde ya pues la libertad para hacer todo tipo de contratos, concesiones, el gasoducto y demás, estaba a la orden del día. Finalmente, Ángel, recuerdo, por ejemplo, la columna de Ángel, de Aldo Mariátegui, donde señalaba con nombres propios. Decía, este señor de OAS, Valfredo, este es la que está pasando el sombrero y es visible, y esa es la relación directa que había y todo lo demás. Bueno, pero en ese momento, pues el holgor y todo lo demás, no, o sea, no, están llorando por la herida, claro. ¿No? En realidad... Pero no se podía pensar, porque como tú te reclamabas de izquierda, eras impoluto. Pero por favor. A ti nadie te podía decir, no se podía pensar, eras un degenerado si tú le imputabas algo a Aldo de inmoralidad. Lo sacaron de correo justamente por eso, ¿no? Sí. O sea, también hay que decir con la verdad, lo sacaron de correo por eso. Y él lo denunció, ¿no? Lo denunció abiertamente. Nadie dijo nada. Con nombres, con nombres. Sí, en realidad, mira cómo o sea, es claro que ahí estaba la presión de la fuerza económica, pues, que manejaba el país. Así es, ¿no? No, y finalmente también el tema de Kuczynski, ese es el otro tema que Ángel, posiblemente te invitemos para seguir hablando de este asunto, porque en realidad la cosa no está bien. Y no, a mí me preocupa. Yo recuerdo un tema, Ángel, te hago recordar una entrevista, no sé si tú recuerdas, pero yo sí lo recuerdo, y si te buscas en el Google, en el YouTube, debe estar ahí. Hace años, cuando la señora Rosa María Palacios tenía un programa en América Televisión, le hizo una entrevista a Pedro Pablo Kuczynski. En ese momento no estaba pues con aspiraciones políticas tan marcadas y todo. Yo recuerdo que en su estilo así flemático, ¿no? De humor así anglosajón que tiene Pedro Kuczynski, Pablo le dijo, no, lo que pasa es que Alejandro, a ver, sí, pues venía muy tarde a Palacio, pues llegaba a la 1, 2 de la tarde, ¿no? Pero para eso pues nosotros teníamos un equipo bien, muy bueno, y que ya hacíamos la labor de gobierno, y cuando Alejandro llegaba ya estaban los papeles listos en su escritorio, así de alto, dijo, y él solamente lo firmaba. Mira, el gobierno lo manejaba a nosotros, por eso tuvo éxito. Por eso mira, lo que puede pasar es peligrosísimo para el país, porque
el descubrimiento de las cuentas de Maiman y la corrupción de la época de Toledo, ¿no? Hay el rumor de que ahí se le ha mandado un mensaje al gobierno. Toledo dice, si caigo yo, no lo voy a hacer solo. Porque Sansón tú fuiste mi primer ministro, tú fuiste mi ministro de Economía, y ministro de Energía. el actual presidente del no, Consejo de no. Ministros fue mi ministro de Economía, la hermana del primo fue responsable de órganos importantes del Estado. Se puede arrastrar a buena parte del gobierno actual, ¿eh? La caída de Toledo, si es que se produce, puede arrastrar al conjunto del actual gobierno, y eso es peligrosísimo para la estabilidad política del país. Hay que decirlo con toda claridad.